presenta generalmente en los niños entre los 5 y los 10 años de edad, o subagudo de carácter autoinmune. El asunto está en que los niños se contagian de estreptococo beta hemolítico del grupo A del Lancet. ¿Ok? Y entonces, este estreptococo se puede presentar la enfermedad aguda, donde se presenta una serie de procesos, el proceso infeccioso como tal, como es fiebre, malestar general, dolor muscular, etcétera, y que puede avanzar hacia algunos de los criterios que vamos a revisar enseguida. Pero la idea es que sepan que puede ser agudo o bien subagudo. Persistir el estreptococo, por ejemplo, en las amígdalas. Hay niños que tienen amígdalas con pus y de este tamaño, etcétera, y ahí está el estreptococo y se puede generar un proceso agudo que generalmente, o subagudo, perdón, es autoinmune. Como verán, pueden participar la inmunidad celular como la humoral para el desarrollo de las lesiones, sobre todo a nivel de las cerosas. Y puede involucrar articulaciones, produce artritis migratoria, ¿sí? El corazón puede producir pericarditis, endocarditis y valvulitis, ¿sí? Que eso es lo que el común denominador de la fiebre reumática al final de cuentas. El sistema nervioso central, porque produce corea, ¿sí? Y el tejido celular subcutáneo por algunos nódulos que vamos a analizar a continuación. Es capaz de producir daño miocárdico con secuelas cicatriciales, que al final de cuentas es lo que pasa. Tienen los pulmones. Entonces, el proceso cicatricial en el tejido específico de convulsión puede producir alteraciones del ritmo de manera aguda, etc. Y en otras estructuras endocárdicas, como veremos más adelante. Entonces, decíamos que la etiología de la fiebre reumática es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y es un germen que es aislado mediante exudado faríngeo en pacientes con amigdalitis aguda que precede al cuadro de fiebre roja. Esto es muy frecuente en personas con hacinamiento, un estatus económico bajo, porque se iban contagiando. Empezaba el niño de 11 años, seguía el de 7 y la marimbita, y cuando ya se estaba componiendo el más chiquito ya empezaba otra vez el de 11 y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces iban intercambiándose. ¿Por qué? Porque convivían en una misma habitación, etcétera. Entonces el nivel socioeconómico era muy importante para definir este proceso. Además de que si tenían casa de salud, pues ya les iba bien, no habían antibióticos, etc. Ningún estreptococo beta hemolítico del grupo A es resistente a la penicilina. De tal forma que la penicilina hoy día pues, quita mucho el desarrollo de todos los antibióticos que hay, porque desde 2 o 3 pastillas ya evitamos que esto se incremente. Entonces, el tratamiento de la infección estreptocócica con penicilina se puede prevenir, pero bueno, no se trata de estar previniendo fiebre reumática, sino de atacando más bien a los gérmenes de estreptococo que están en las amígdalas. En forma crónica, la penicilina evita definitivamente nuevos brotes de fiebre reumática. Una vez que se ha desarrollado la fiebre reumática, a esos niños hay que darles su inyección semanal o cada 21 días de penicilina benzatínica, incluyendo 200.000 unidades. Dicen que por 2 años. En realidad hoy día, pues como ya casi no hay, o no hay, yo no he sabido que haya fiebre reumática recientemente. Y el problema no es la fase aguda, porque la fase aguda la superan en general. El problema es el proceso crónico o subagudo que genera sus
sobre las válvulas cardíacas, como lo habíamos pasado. Se dice que hay marcadores genéticos que consolidan la susceptibilidad para padecer la arritmia reumática. Esto no hay nada escrito en real. Les decía que entre los 5 y los 15 años de edad es cuando sucede más en países o ciudades frías, como San Cristóbal, muchas personas venían de ahí. El estatus económico, los países industrializados no tienen, y cada vez pues nosotros vamos hacia allá. El hacinamiento, como ya lo dije, y bueno, las epidemias que antes existían, hoy no. Los antibióticos son tan potentes ya que ya no se prestan. Esta lámina la tienen ustedes en Guadalajara. Y esta lámina dice que el estreptococo hemolítico reumatogénico puede interactuar de dos maneras. Puede ir a la sangre periférica y la membrana del estreptococo se parece mucho a la membrana que existe en el miocardio o en las válvulas. Entonces, pues esta va a sangre periférica y a través de un monocito activado puede producir linfocitos B, con lo cual se desarrollan antiestreptolicinas. Las antiestreptolicinas son anticuerpos y estreptococos. Entonces, aquí entra la inmunidad tumoral. Por otro lado, en el miocardio, los linfocitos T van a poder producir linfocinas y fibroblastos, los cuales van a depositar colágeno en las válvulas. Y esas válvulas se van a inflamar, no van a estar infectadas, van a tener nódulos. Los nódulos de Aschov que están aquí, o los de Anikov, las células de Anikov pueden estar en las válvulas o en el mismo miocardio, como se ve aquí, miocardio, producir la miocarditis. Y este es un fenómeno de nódulos de Aschov, es una unidad específica que denota si nosotros encontramos nódulos de Aschov, hacemos un diagnóstico de es patognomónico de la ciudad. Entonces puede haber daño miocárdico crónico, pero lo más importante es la valvulopatía reumática, de la cual hablaremos en las siguientes clases que tendremos, y que seguramente conocerán ustedes pues, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, que antes lo más frecuente era que fueran reumáticas. Hoy día la tendencia va hacia lo congénito. Entonces, dicho esto, donde intervienen dos elementos muy importantes, tanto la inmunidad humoral como la celular, entendemos por qué el miocardio se afecta. Y también se afecta el pericardio, se puede afectar las articulaciones y todo lo que ya vemos. Manifestaciones del cuadro agudo, 2 o 3 semanas después de haber padecido un cuadro de laringoamigdalitis. Siempre hay que preguntar ese antecedente. Y los síntomas son malestar general, astenia, mialgia, sainagia, artralgia, etc. Todo lo que ven aquí. Fiebre de 8 grados centígrados o más. Es importante. Estos son manifestaciones muy importantes. La artritis, que es saltatoria, eso quiere decir que de repente le duelen 2 rodillas y un codo, o el hombro, y al otro día, o a los 2 días, cambia, le duele el codo derecho y la rodilla izquierda, y en fin, va migrando. Es una artritis saltatoria. La podría decir en A. ¿Qué? La podría decir en A es un temblor fino. Es muy importante por la afectación del sistema nervioso. Los nódulos subcutáneos de Meynet, que yo no he visto ninguno en mi vida, son pasajeros, realmente son muy rápidos. No hay se ponen en los nódulos de los dedos, es ahí de la punta de los dedos, la porción palmar de los dedos. El eritema marginado es un eritema que es muy fugaz también. Yo tal vez vi uno al final de especialidad. Cuando existían realmente los casos de fiebre reumática, actualmente ya no. Y bueno, el ataque reumático al corazón, que puede ser de una carditis hasta una
pericarditis en general, desde la pericarditis hasta la valvulitis. La artritis, inflamación de las articulaciones medianas, dolor, enrojecimiento, tumefacción, impotencia funcional, quebranto de suele, carácter saltón, no de las secuelas permanentes que se habían pasado. La artritis después desaparece y se va. No hay mayor problema. La corea de Sydenham es un ataque al sistema nervioso central, a los núcleos extrapiramidales, y los síntomas son durante el estado de vigilia. Cuando duermen no hay temblor ni alteraciones del movimiento. Y la duración puede ser entre semanas a meses. Yo tampoco vi ninguno. Estos son los nódulos. También se pueden ver, aparecen en la superficie extensora de las articulaciones. Los que yo les decía de las puntas de los dedos son endocarditis bacteriana, y eso se llama DMI. Son de minéfilos, son de otro. Si se ponen en las superficies extensoras de las articulaciones, son no dolorosos y móviles. Es un signo específico, es decir, que si lo encuentran, es una fiebre reumática. ¿Okay? Ajá. El tema marginado es este que ven ustedes aquí, manchas redondeadas, confluentes, de borde edematosa, pruriginosa, entonces, el ataque reumático al corazón, como ya lo dije, puede ser endocarditis, nefritis, pericarditis, la propia valvulitis, para llamarlo pancarditis. El ataque del miocardio contráctil, pues, ¿qué va a hacer? Está atacando la fibra pierde contractilidad y entonces vamos a tener disminución de la fuerza, la cardiomegalia y este ritmo de la gota que es muy común. Caen en insuficiencia cardíaca porque aparte dilata momentáneamente el ventrículo, ¿sí? Y puede haber una secuela cicatricial de dilatación cardíaca persistente, que es rarísimo. En la mayoría de los casos hay regresión. El ataque al miocardio especializado, inflamación del nodo AB, por lo tanto podemos tener bloqueos auriculoventriculares de primer grado, transístoles, clústeres, bloqueos de la rama, etc. Todo lo que ustedes quieran, porque el sistema de conducción se inflama y podemos tener todas estas alteraciones. La valvulitis, pues es la inflamación de la válvula, es la válvula mitral la más afectada. ¿Qué es lo que pasa? Si la válvula mitral en general tiene sus dos válvulas y lo que pasa es que se inflama y una vez que viene el proceso de cicatrización, ¿qué hace? Junta las comisuras. ¿Tiene un nombre? Sí, fusión de comisuras. Sí, fusiona las comisuras de inflamación, el proceso cicatricial. Sí, porque está inflamada, está anudada. Y entonces, ¿qué pasa con la válvula mitral? Hay una estenosis mitral, debido a que está difusión de comisuras. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, también puede producir insuficiencia mitral, que es lo primero que hace cuando está la fase aguda. Están tan inflamadas que no coaptan adecuadamente, o se dilató tanto el ventrículo que no coapta la válvula. Y entonces también puede producir estenosis aórtica. El orden de frecuencia es mitral, luego es mitral, aorta, tricuspidia y pulmonar. Ese es el orden. ¿Okay? El ataque al pericardio, pues es una pericarditis. Cuando se inflama el pericardio, puede haber frote pericárdico, que raspan las dos extremidades. Sí, generalmente es continuo, el dolor es intenso, de carácter opresivo, quemante, que no podemos hacer diagnóstico de infarto porque estamos hablando de un niño de 5 años, 15 años, cuando mucho. ¿Sí? Y las características clásicas son que se exacerba con los movimientos respiratorios, que se puede ser una forma de diferenciarlo, movimientos de lateroflexión del tronco, flexión del tronco, etc., o en el cúbito dorsal.
generalmente se alivia cuando el paciente hace inclinaciones en frente, disminuye un poco el dolor. Bueno, la biometría hemática que va a tener, pues leucocitosis, proteína C reactiva elevada, son reactantes de fase aguda, hipergamma globulinemia, antiestreptolicinas en forma muy elevada. El cultivo del exudado faríngeo nos debe dar el estreptococo, justamente. Y que si hay necesidad de un gamagrama, que hoy día prácticamente los utiliza para esto, y quizás un ecocardiograma para saber cómo están las válvulas y sus condiciones. Está en general el contexto cardíaco. Existen estos criterios, son los criterios de Jones, y son los signos mayores o criterios mayores de Jones, son la carditis, la artritis, la corea, los nódulos de Meynet y el eritema mágico. Es decir, los signos más específicos son los signos mayores de Jones. Y los signos menores, antecedentes de que ya haya tenido brote reumático o que los hermanos o la familia hayan tenido brote reumático, que tenga artralgias, fiebre, bloqueo del primer grado y la leucocitosis. La sedimentación glomerular acelerada o PCR positiva de infecciones estreptocócicas demostrada, exudado faríngeo o elevación de antiestreptolicinas. Si a esto se refiere, que es leucocitosis más esto. La leucocitosis la puede dar cualquier otro cáncer. ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, un signo mayor consistente con dos signos menores, o bien dos signos mayores. ¿Okay? Entonces, así se hace el diagnóstico clínico de fiebre. Aquí está lo de las válvulas que les decía, pues la doble lesión, cuando coexisten insuficiencia y estenosis, es del 53%, la estenosis mitral pura en un 23%, insuficiencia mitral pura en un 19%, y sin secuela valvular solo el 5%. Entonces, en cuanto a la válvula mitral, esta es la más frecuente, la valvulopatía mitral, pero tener doble lesión mitral es lo más frecuente que existe. Porque de alguna forma, cuando se han fusionado las comisuras, el resto de la válvula también queda engrosada, no sella bien, etc. ¿Las lesiones de las válvulas son dependientes de la fase de la infección o es secuelas? Estas son secuelas de la infección. Es la fase subaguda de la que se habla, y que esto se presenta alrededor de los 30, 40 años de edad. Son las secuelas, y esto se llama cardiopatía reumática inactiva, CRI, o el grillo CRI, cardiopatía reumática inactiva. Entonces, son las secuelas. Lo que les comentaba, la doble lesión mitral queda como secuela en la mitad de los pacientes. La valvulitis reumática se manifiesta como insuficiencia mitral en fase aguda, que puede quedar como tal en la fase crónica. Con el tiempo puede progresar a la cicatrización y difusión de los velos valvulares y del aparato de sostén. ¿Qué le vamos a dar? Reposo en cama, dieta plan, etcétera, y de 4 a 6 semanas, porque esto realmente incapacita a los niños. Entonces, sí es importante que lo vean. Afortunadamente, hoy ya hay cardiólogos pediatras que se encargan de ver a estos niños, y nosotros, los cardiólogos de adultos, ya zafamos un poco. Ok, la medicación es penicilina procaínica, 100.000 unidades internacionales bien cada 24 horas por 10 días. Un esquema para los alérgicos, se puede utilizar las sulfas, la eritromicina, la la eritromicina. Obviamente los niños pues tienen otro tipo de manejos, y eso ya lo verán ustedes. Lo que sí es que es importante que se presentaran alguna vez alguna fiebre reumática, que no lo creo realmente, tengan el conocimiento, o si en el examen de VENAR les preguntan con qué hay que erradicar la fiebre reumática, con la penicilina. Que no exista el banco de preguntas, existe, y
antiinflamatoria aromática es el cajón, por eso me las estoy dando. El tratamiento antiinflamatorio que usa la aspirina, vean ustedes el gramaje. Entre 4 y 6 gramos al día repartidos en 4 dosis. Hay que darlo consistente, no una aspirina cada otro. Vamos a dar cuando menos 2 cada 6 horas. Añadir inhibidores de la secreción gástrica, bomba de protones o H2 bloqueantes, lo que ustedes quieran. Pues de la bomba de protones, ¿cuáles son? Omeprazol, Lansoprazol y todos los parasoles. Y los H2 bloqueantes. La insulina, todas las. Los corticosteroides van a quedar reservados exclusivamente para aquellos casos que no responden al tratamiento establecido. Si no responden, iniciamos corticosteroides, sobre todo si hay parálisis reumática grave, es decir, que esto va caminando estrepitosamente hacia la insuficiencia cardíaca aguda, entonces hay que dar los corticosteroides. Toda la actividad reumática parasita grave, a través de ir midiendo los estudios de laboratorio de testicolicencia, que en lugar de ir bajando, vayan incrementando, que la velocidad de intención regular vaya para arriba, que la leucocitosis vaya en alza. ¿Okay? Entonces todo esto ¿A partir de qué edad se le puede dar la aspirina? no, pues tiene que haber normativa desde los 5 años. No hay ningún problema. La aspirina es un consumidor. Pero eso es niños, ¿no? Digo, hay que vigilarlo, ¿no? Decirlo, pero en esto, si no se lo das, lo va a matar. La insuficiencia cardíaca, pues fíjense cómo los niños son otra cosa, en cama, sónica y corticosteroides. Los digitálicos, la miocarditis se hace más susceptible al paciente para intoxicarse por digitálicos. Por lo que su uso deberá hacerse en forma cuidadosa. Puede, pero hay que tener mucho cuidado. Preferentemente mejor que no. Los diuréticos son solamente si tenemos congestión, creo que la pulmonaria severa, edema pulmonar, y los niños es. Y potasio para evitar los diuréticos, que los diuréticos que usamos aquí son los de ASA, para evitar que lo detecten. Y además si usamos prednisona, también tira potasio la prednisona. Y la profilaxis, pues esto, lo más importante es educar a las personas, decirles que vayan al médico, evitar estar en el hacinamiento, o sea, cultura, salud, todos los mexicanos deberíamos tener. Antibióticos, pues predominantemente la penicilina, porque a la fecha, a pesar del desarrollo de tantos antibióticos, repito, la penicilina es el único que nos queda.